Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el tema de lo que significa, su origen, historia, simbología y todo lo demás que tiene que ver exactamente con la visita a las 7 iglesias, a los 7 monumentos, a las 7 parroquias. Una tradición que ya vemos que es una práctica de piedad popular, sí, pero que la iglesia supervisa muy de cerca. Y para empezar con este tema, el día de hoy nos vamos a poner la presencia de la Santísima Trinidad porque estamos tocando algunos textos bíblicos que creo que son importantes y que representarán algo que cada uno nos percataremos en este viaje, en este video. Y vamos a invocar la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad para que nos asista, nos ayude y nos guíe conforme a su voluntad y nos santifique en el proceso, y que esta palabra también sea de provecho para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, continuando con este tema que no deja de sorprendernos con respecto a ese tema que yo veía por lo menos como algo más cultural y no veía que la iglesia también veía un reconocimiento de valor, todo apuntando hacia Cristo y hacia su plan salvífico y hacia la parte de la evangelización. El día de hoy continuamos con el tema de la visita a los 7 templos, a las 7 parroquias, a los 7 monumentos. Y ahora vamos a hablar específicamente del significado espiritual de cada una de las 7 visitas. En estas vamos a ver y vemos cómo la tradición espiritual suele relacionar cada visita con los momentos del juicio y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a desglosar en las 7 visitas, que les invito a que si llegan a hacer esas 7 visitas a los 7 templos, a las 7 parroquias, a los 7 monumentos, mediten en cada uno de esos pedacitos de texto que les regalaremos al llegar a cada uno de esos lugares. Primera visita. Jesús en el huerto de Getsemaní. Cita bíblica, vamos a leer toda esta cita, la vamos a revisar desde la traducción de Monseñor Straubinger. Y tenemos acá la cita bíblica de Mateo, capítulo 26, versículo 38. Mateo, capítulo 26, versículo 38. El texto dice lo siguiente. Y después le dijo: mi alma está triste mortalmente, quedaos aquí y velad conmigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y este texto ya nos va poniendo en ese punto cuando Jesús fue a orar en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní. Allí se postra y le pide al Padre la fortaleza, que si es su voluntad, que si es posible que aparte de este cáliz, pero que no se haga la voluntad de Cristo, sino la voluntad del Padre, que fue Él que lo envió. Y ahí le pide en este texto velar. Y eso es lo que vamos a hacer en la primera visita. En el primer monumento que estemos, velar un rato con el Señor, orar y decir: aquí estoy, Señor, te acompaño, no en el mismo momento del instante temporal, pero sí con mi oración, porque para ti nada es imposible. Tengo algunos apuntes aquí que quiero compartir con ustedes. Cristo entra en agonía espiritual antes de su arresto. Recordemos que también en este texto se narra, no específicamente aquí, pero en los evangelios, que Él sudó sangre. Y sabemos que por las ciencias actuales, sabemos que el hecho de sudar sangre representa que la persona está en una, y voy a usar el término, en una agonía, está sufriendo. Sentido espiritual de este texto:
unirse a Cristo en la oración y ofrecer reparación por los pecados del mundo. Y más allá de hacerles acompañar a Cristo, también es ofrecer ese momento de oración y de adoración en esos monumentos de cada parroquia a nuestro Señor Jesucristo. Ofrecerle nuestro tiempo y esas acciones reparadoras por las faltas que otros en ese instante pueden estar cometiendo en cualquier parte del mundo y que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Entonces aprovechemos ese momento para orar al Señor, y más allá de pedirle, es ofrecerle ese tiempo como un sacrificio agradable a Él, uniéndolo a los méritos de Cristo. ¿Para qué? Para reparar las ofensas hechas a su Hijo. En este caso, hablando esa oración al Padre. Pasemos entonces ahora a la segunda visita. Nos movemos entonces a la siguiente parroquia. Llegamos al otro monumento. Y aquí les puedo invitar a meditar el pasaje bíblico del Evangelio de Juan, específicamente el capítulo 18. Vamos a leer el versículo del 12 al 13. Y acá, en esta cita, vamos a hablar o escuchar un poco con respecto a Jesús ante Anás. El texto en cuestión dice lo siguiente: entonces la guardia, el tribuno y los satélites de los judíos aprendieron a Jesús y lo ataron y lo condujeron primero a Anás, porque éste era el suegro de Caifás, el cual era sumo sacerdote de aquel año. Pero Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en estos dos versículos vamos acompañando. Regularmente, y hago un paréntesis aquí, regularmente donde empieza el primer monumento es en la parroquia donde celebró la misa que se le llama la misa de la Cena del Señor. Y ahí tiene el primer monumento. Ahí se nos invita a velar. Ahora avanzamos y nos trasladamos a otra parroquia a visitar otro monumento. Y ahora se nos invita en esta ocasión a ese traslado como lo hizo Cristo cuando lo apresaron, y comenzamos nosotros a peregrinar, a movernos de una parroquia a otra. Y ahí viene el sentido espiritual de esto. No solamente movernos y ya tomando la selfie y grabar videíto y decir que yo estuve allí y todo lo demás, sino que ese movimiento va a implicar también meditar en ese texto de Juan capítulo 18, versículo del 12 al 13, cuando Cristo fue apresado y ya comienza su traslado y va de un lugar a otro. En ese momento también podemos hacer un momento de oración, en ese traslado de una parroquia a otra, para así pensar en el Señor, pensar en ese movimiento, en ese momento de estar preso y la incertidumbre que tal vez él sentía en su corazón de lo que venía o lo que habría de venirle. Incertidumbre es en la intensidad del dolor, porque tal vez sí tenía algo o tenía conocimiento, claro está, del dolor que iba a padecer, pero estaba esa ansiedad que hay de por medio como seres humanos. Su parte humana tenía esa ansiedad de saber ya cuál era el final, que iba a ser crucificado, pero la ansiedad de cuándo, cómo, no cómo, porque él sabía cómo, pero cuándo, o sea, ya, ahora, no, sí, ¿se entiende? Es como cuando uno va a un lugar, a una cita, y sufre de ese tema de ansiedad, porque sabes que te van a atender. Por ejemplo, cuando uno va a un doctor o va a algún lugar y le van a dar algún resultado, y esa ansiedad que uno siente, imagino que Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, y específicamente como verdadero hombre, sentía esa ansiedad. Hagámosle compañía al Señor en ese momento, en ese segundo monumento, en esa segunda parroquia, en esa segunda iglesia. Acá tengo mis apuntes. Cristo es llevado primero ante el ex sumo sacerdote Anás, y después lo volvieron a regresar donde Caifás. Sentido espiritual de este texto: contemplar la injusticia del juicio humano frente a la verdad divina. Y es cierto, lo apresaron ¿bajo qué pretexto? Porque se declaró rey de los judíos.
si no le hacía nada, no le hacía mal a nadie, que él dijera que era rey de los judíos. Pero era el interés de esta gente, estos sumos sacerdotes, y de todos los que estaban en complot que tenían que trabajar, o trabajaban con el tema cercano o dentro del templo de Salomón, no perder su status quo al ellos sentirse amenazados por Cristo. No tanto era como una amenaza, voy a usar el término religiosa, sino más bien del status quo de ellos, como esa posición de poder que habían acumulado a lo largo de cientos de años. Bien, avancemos entonces ahora a la tercera visita. En la tercera visita encontramos a un Cristo, a un Jesús que se encuentra ante Caifás. Para esto vamos a leer el texto, en este en particular, de Mateo. Vámonos hasta donde Mateo. Acá en Marcos. Regresamos a Mateo, capítulo 26, versículos 63 y 64. Mateo, capítulo 26, versículos 63 y 64. El texto dice lo siguiente. Díjole pues el sumo sacerdote: yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y yo os digo, desde este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas declaraciones que hace Jesús es frente al sumo sacerdote, en este caso Caifás. Y ellos lo enjuiciaron. Y parte de ese juicio era esa declaración tan profunda que leemos en el versículo 63. Díjole pues el sumo sacerdote: yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí él responde, nuestro Señor responde: tú lo has dicho. ¿Cuántos de nosotros nos preguntan en la calle: ¿crees en Cristo? ¿Crees en Jesús? Y lo dudamos. A veces para nosotros es una fábula, un cuento, alguien que, bueno, podríamos decir que tal vez formó parte de la historia, hizo uno que otro milagrito, pero eso fue allá y yo estoy acá. Pero en nuestro interior sabemos y reconocemos al pastor, al buen pastor, que es Jesús, nuestro Señor. El día de hoy, en esta tercera visita, digámoslo así, les invito a meditar eso, a saber reconocer a Cristo. Y si no lo hemos reconocido, buscar, prepararnos, orar mucho, vivir en una vida de estado de gracia, y que poco a poco el Espíritu Santo trabaje en nosotros para no caer en esto que le pasó a este sumo sacerdote. Hablamos de Caifás, que le preguntaba si tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y este le respondió, en este caso, tú lo has dicho. En mis apuntes acá para esta tercera visita tengo lo siguiente. Jesús es interrogado por el sumo sacerdote, tal cual. En un sentido espiritual podemos decir contemplar el rechazo de Cristo por las autoridades religiosas. Contemplar el rechazo de Cristo por las autoridades religiosas. En este caso también podríamos decir que más allá de contemplar a Cristo rechazando, también podríamos decir o dar la vuelta a decir que Cristo no rechazaba, sino que ellos mismos se rechazaban al Cristo y por ende rechazaban a Cristo. Suena como repetitivo, pero espero que me entiendan el hilo de lo que digo. Cristo no lo rechazaba a ellos. Ellos rechazaban a Cristo por ellos mismos, no por esfuerzo, voy a usar la palabra, no por esfuerzo de Cristo buscando rechazarlos, sino que ellos mismos le daban la espalda. Y esto nos deja esa gran enseñanza de la Iglesia Católica, del tema del
de cuando hablamos del tema escatológico de la muerte, cuando se fija el alma, en el caso de ellos en ese momento estaba fija en rechazar a Cristo, a pesar de que conocían su historial, a pesar de que habían escuchado de sus milagros, algunos de ellos habían presenciado sus milagros, habían visto sus predicaciones, habían escuchado sus predicaciones, habían visto sus discípulos, habían visto todo, pero aún así le daban la espalda. Y así pasa con el mundo hoy en día. El rechazo no es de Cristo hacia los sumos sacerdotes y las personas que estaban dentro de lo que era el círculo cero del templo, sino ellos mismos autorrechazaban a Cristo por tomar estas medidas contra él. Avancemos a la cuarta visita. Recuerda que cada visita que le voy mencionando tiene que ver realmente con un movimiento de una parroquia a otra. En la cuarta visita tenemos, en este caso, a Jesús ante el Sanedrín, que era la máxima autoridad en aquel entonces religiosa y moral dentro del templo judío. En este caso, vamos a leer el texto de Marcos capítulo 14, versículo 64. Marcos capítulo 14, versículo 64. El texto dice así: vosotros acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos sentenciaron que él era reo de muerte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, en esta visita números, es la número 4, estamos en la cuarta parroquia, cuarto monumento, cuarta iglesia, visitando ese monumento a Cristo en Eucaristía. En este texto ya vemos cómo el Sanedrín emite su juicio. Y ese juicio es un juicio el cual gira ya en torno a la condenación. Pero hay un detalle que quiero manifestarle en este punto. Ellos no podían dar el veredicto directo de condenar a la muerte porque estaban, y recordemos, en ese momento estaban bajo el yugo romano. En este caso, la autoridad para emitir juicio de condenación directa, o sea, pena capital, traduciéndolo así, era el Imperio Romano. Así que ellos emitían el juicio y presentaban su caso entonces a los gobernadores romanos para que ejecutaran la condena. Eso nada más para darle un poco de contexto a este texto, ¿no? Aquí en mis apuntes tengo lo siguiente: el consejo judío decide condenarlo, tal cual. Sentido espiritual: meditar sobre el misterio del rechazo del Mesías. Y aquí vemos lo que le comentaba hace un rato. El Mesías rechazaba a los sumos sacerdotes, pero no era por un rechazo de que él los rechazaba, sino porque ellos mismos autorrechazaban al Mesías. Y ahora se ve evidentemente un rechazo total de frente, porque ya hablan de condenarlo a una pena capital, tal cual como la muerte en cruz. ¿Qué veremos? Bueno, durante la Semana Santa y otra festividad, durante la Semana Santa se medita en eso, principalmente el Viernes Santo. Pasemos ahora a la quinta visita. Jesús ante Pilato. ¿Recuerdan el escalafón que les fui dando? Ellos hacen la sentencia, pero tenían que ir al gobernador para que la pena se pudiera ejecutar, producto de que estaban sumisos bajo el Imperio Romano, porque ya eran autoridades religiosas y morales para el pueblo judío, pero las autoridades civiles que ejecutaban, cobraban impuestos y demás, era el Imperio Romano. Así que ellos tenían que ir para allá. Ahí donde Jesús va ante Pilato. Y para esta meditación vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Juan, capítulo 18, versículo 37. Vamos a buscarlo acá. Aquí lo tengo. Recuerda que estamos utilizando la traducción de Monseñor Straubinger. Esta dice así: díjole pues Pilato: ¿con que tú eres rey? Contestó Jesús: tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto nací
Y para esto vine al mundo, a fin de dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y acá escuchamos a Jesús frente a Pilato, gobernador, autoridad romana dentro de la parte como embajador, digamos así, como embajador del Imperio Romano sobre lo que llamamos el pueblo de Israel. Y vemos cómo a su vez le pregunta, porque ya el equipo de trabajo del Sanedrín había llegado a pegarle la querella y decirle, mire, hemos encontrado, según nuestras leyes y costumbres, a este hombre diciendo que es el rey de los judíos, diciendo es que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y debe ser condenado con una medida ejemplar. Entonces Pilato pide, tráigame a ese tal Jesús de Nazaret. Estoy parafraseando mucho el texto, ¿ok? Y ahí es donde se desarrolla esta parte de la historia, cuando le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Y él le contesta, sí, tú lo has dicho, soy rey de los judíos. Y Jesús después le termina diciendo, yo he venido a este mundo para eso. He venido, como dice acá, yo para esto nací y para esto vine al mundo, a fin de dar testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y así es. Todo el que está en la verdad, está en el camino de la verdad, escucha la voz del buen pastor y lo sigue. Dentro de mis apuntes acá, en la quinta visita, tengo lo siguiente. El gobernador romano lo interroga. Sentido espiritual, Cristo como rey de la verdad frente al poder político. Cristo no mintió, fue de frente, fue con la verdad, fue Él presentándose como la verdad. Recordemos que Cristo se presenta en la Sagrada Escritura como el camino, la verdad y la vida. Pasemos a la sexta visita. Jesús ante Herodes. Estamos en Lucas capítulo 23, versículo 11. Lucas capítulo 23, versículo 11. El texto dice lo siguiente. Herodes lo despreció, lo mismo que sus soldados, burlándose de él. Dice aquí, púsole en vestido resplandeciente y lo envió de nuevo a Pilato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estando aquí en esta sexta, digámoslo así, esta sexta visita, estamos ahí ya en la recta final de la visita a los 7 templos, y meditamos este texto bíblico de Lucas capítulo 23, versículo 11, y ahí podemos internalizar lo siguiente. Cómo, a pesar de que Pilato lo dirige hacia, en este caso, Herodes, de donde él venía, el gobernador de donde en la región de él venía, para tramitarlo, le dice, no, llévate este caso de aquí, pero antes vamos a burlarnos de él. Y fue, en ese caso, ya estaba sufriendo ya la pasión en carne propia. Ya había sido castigado, digámoslo así, por parte de los soldados romanos. Incluso Herodes se tomó el atrevimiento de burlarse de él junto con sus soldados y es devuelto a donde Pilato, donde ahí ocurre la sentencia. Acá Herodes busca verlo por curiosidad y lo desprecia. O sea, él había escuchado de él, pero no había tenido la oportunidad de verlo hasta ese momento. Y dice, me imagino que Herodes, parafraseándolo y poniéndose en una composición de lugar, me imagino que lo vio, es que este es el famoso Jesús de Nazaret, el que hace milagros, que hemos escuchado de que es un gran predicador y se cree rey de los judíos. Es él. Mándaselo a Pilato de nuevo, y dale un traje ahí bonito para que se lo ponga. Déjalo que se vaya. Y allí es donde
nosotros tenemos que hacer esa reflexión de que Cristo se humilla, siendo Él el Rey del universo. Recordemos esa bonita devoción de Cristo, Rey del universo. Él se humilla y se hace nada, se hace menos que nada. Se deja someter por los hombres y literalmente hacer lo que ellos quisieran. Por amor a ti y por amor a mí. Sentido espiritual, contemplar la humillación de Cristo, que es lo que estábamos hablando. Y por último, el día de hoy pasemos a la séptima visita. Llegamos al último monumento del cual tenemos acceso, a la última visita, y ahí nos detenemos nuevamente y vemos leemos el siguiente texto, ¿no? De Juan capítulo 19, versículo 16. En este apartado vamos a ver la parte de Jesús nuevamente ante Pilato y su condena. Jesús nuevamente ante Pilato y su condena. Vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Entonces lo entregaron para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y acá, ya para finalizar este video del día de hoy, podemos ver entonces claramente cómo nuestro Señor Jesucristo, ya aquí es preparado por Pilatos para su condenación y para que entregue su vida por nosotros en la cruz, para el rescate de muchos y para el perdón de los pecados, siendo Él ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el 3 veces santo, el camino, la verdad y la vida, el Señor de señores y el Rey de reyes. Hablamos de Jesús de Nazaret, un hombre que trasciende el tiempo y el espacio y llega hasta hoy, porque Él no es solo un hombre común. Para muchos puede ser que sí, porque no ven más allá, no ven con los ojos de la fe, sino que se vuelve, en este caso, no se vuelve, Él es el que es. Como dice la Sagrada Escritura, yo soy. Así que pues nada, finalicemos este encuentro con las oraciones que siempre hemos estado realizando en estos, digámoslo así, en este interín de este compartir con respecto a la historia de origen de los 7 templos. Hablamos específicamente de los 7 templos, las 7 parroquias, los 7 monumentos. Cerremos con la oración de San Buenaventura y la oración de alma de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Buenaventura. Señor Jesucristo, hiere, te suplico, lo más íntimo de mi alma con el suave y saludable dardo de tu amor, para que mi espíritu permanezca siempre en la verdadera y ardiente caridad hacia ti. Que mi alma tenga hambre de ti, pan de los ángeles, alimento de las almas santas, que siempre mediante tu pasión y recuerden con gratitud tu muerte para alcanzar la gloria de tu resurrección. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.